No, no, ya lo pudisteis ver que, bueno, éramos conscientes de que de aquí al final cualquier rival te complica las cosas y ayer quedó demostrado, ¿no? Que el Extremadura, en la situación en la que venía con esa necesidad, es un equipo que arriba además tiene argumentos, sobre todo arriba es un equipo peligroso y que nos iba a exigir, ¿no? Y así fue. Pero por contra, nosotros en esa situación también supimos remangarnos, ser sólidos, solidarios y sacar el partido adelante, que era lo importante. Gran jornada, ¿no? Y además de vuestra victoria se dieron bastantes resultados positivos. Sí, y jugamos con esa presión, que vamos a llamarle así, añadida, ¿no? De que sabíamos que los rivales directos estaban pinchando y que nosotros jugábamos contra un rival que estaba abajo en la clasificación y que, bueno, el ambiente general puede invitarte a pensar que había que sacarlo sí o sí, ¿no? Y sabemos lo que cuesta sacar cada partido, que son 90 minutos, que pasan muchas cosas en el fútbol, en cada partido y bueno, y había que gestionar también ese tema, ¿no? Y emocionalmente yo creo que el equipo supo manejar también esa situación y como te digo, por la mínima, pero los 3 puntos se quedaron, que es lo importante. Al final hubo apuros, ¿no? Sí, 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 al final y al principio. El partido fue muy ajustado. Nosotros supimos aprovechar la oportunidad, pero ellos también tuvieron opciones para poder marcar, ¿no? Creo que también, siendo sinceros, el resultado es justo, pero cuesta. Y este final de campaña, pues todos los partidos cuestan y veis, ¿no?, lo que les cuesta también a los rivales. Y entonces, a lo de ayer hay que darle mucho valor, porque sumar de 3 de aquí al final no va a ser fácil y ayer lo hicimos. La derrota en las Palmas supuso un punto de inflexión ahí, luego vino esa magnífica racha de la segunda vuelta. Había que ver cómo volvíais de ese otro pinchazo en Tenerife, que al técnico le preocupaba incluso ver cómo venimos para si somos capaces. ¿Esto puede ser otro punto de inflexión hacia el sprint final o no? Pues no lo sé. Bueno, la derrota del otro Sí, día. sí, 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 te entiendo, ¿Lo habéis entiendo. superado bien? Sí, porque en esta competición, en el deporte en general, lo difícil es volver a ganar, ¿no? Después de una derrota y ayer lo conseguimos, por eso le damos mucho valor, mantenemos la portería a cero, que también es importante. No lo sé si va a ser un punto de inflexión, quiero decir, nosotros tampoco creemos en eso, simplemente trabajamos los partidos y se dan como se dan. En Las Palmas se dio como se dio y perdimos ese partido. Y los demás partidos los hemos trabajado desde nuestra filosofía, desde nuestra forma de jugar, desde nuestra identidad y los hemos sacado adelante. Vamos a seguir fieles a nuestro estilo, a nuestra forma de jugar en ese sentido. Ha habido un progreso defensivo, ¿no?, durante la temporada, ¿no? Al principio parecía que teníais más problemas y sobre todo en casa ahora os llegan menos, ¿no? Eso, ¿cómo lo estáis viendo? Sí, bueno, menos. Sí que es verdad que estos últimos partidos, tanto Nastic, Rayo y ayer mismo, sí que concedemos alguna ocasión, ¿no? Que el rival no es capaz de materializar, sobre todo al inicio de los partidos, y eso hay que ajustarlo, hay que intentar conceder menos si cabe, ¿no? Y bueno, sí, la verdad que el equipo está cómodo en ese sentido, creo que estamos comprometidos, obviamente, compenetrados y solidarios. El equipo no pierde la cara al partido en ningún momento. Si hay que remangarse, se remanga. Si hay que ir arriba, va. En definitiva, somos un bloque, somos un conjunto que estamos bien coordinados y bueno, con las ideas claras en ese sentido de cuál es el camino que nos ha traído hasta aquí, cuál es el camino que queremos seguir de aquí al final de temporada, y desviarnos de ese camino pues sería irresponsable por nuestra parte. Llegado a estas alturas de la liga, faltan 10 partidos, veis con líderes, con un colchoncito bastante cómodo. Es difícil sustraerse a hacer cuentas, no sé si queréis o no hacer cuentas. Sí, a ver, bueno, a ver, obviamente no te voy a mentir, pues todos soñamos, ¿no? Pensamos en los puntos que quedan, en cuántos habría que conseguir para conseguir el objetivo, esas cosas somos humanos y nos pasan, ¿no? Pero lo que te digo, con la cabeza en su sitio, estabilidad emocional y como le he contestado antes la pregunta, que sabemos cuál ha sido el camino y cuál tiene que ser el camino a seguir. Entonces, muy focalizados en eso y bueno, y al final
Hacer cuentas sí, está bien, pero nunca sabes dónde vas a conseguir los puntos, dónde los vas a perder, de dónde vas a rascar, dónde no. Eso está claro. Y bueno, ahora por ejemplo, vamos a Lugo, un campo en el que Osasuna no ha sido capaz de ganar nunca, ¿no? Y entonces, bueno, eso está ahí y con la ilusión de revertir esa situación y de poder conseguir el objetivo de sumar los 3 en Lugo. ¿Cómo ves ese partido? Un equipo que está abajo, pero ya en la primera vuelta os puso bastantes problemas. Sí, 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 sí. Al igual que Extremadura, ¿no? Fíjate cómo ganamos también en la primera vuelta, ayer también. Lo que te digo, contra Lugo ganamos en el último minuto con gol de Íñigo, ¿no? Creo recordar. Un equipo que me gusta, es peligroso, combina bien el balón, tiene frescura, en la zona de arriba combinan y llegan con relativa facilidad. Es un equipo que nos va a exigir seguramente. Y bueno, pues con ganas, como te digo, porque Osasuna no ha sido capaz de ganar ahí y queremos hacer un buen partido. El míster, ¿qué mensaje lanza dentro? Porque parece que hay euforia, ¿no? en el exterior, viendo la clasificación y tal, pero dentro pone algún tipo de freno a vosotros. No, pues analizar las cosas desde la realidad, desde la naturalidad, sin más, sin grandes alardes, pero obviamente sin esconder que estamos contentos, que estamos en una situación envidiable, buena, en una buena dinámica y que estamos en el camino para conseguir el objetivo. Nosotros tenemos eso en la cabeza y focalizados a muerte en ese sentido.